sobre la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, pero además tenemos a una invitada especial que se suma en esta tarde a conversar sobre este tema. Es la doctora Liliana Jiménez. Ella es gastroenteróloga también y ella se hace acompañar de dos de sus pacientes, quienes también estarán brindándoles su testimonio respecto a estas enfermedades. Son ellas Crisley Taveras y Catherine Núñez. Michael. El doctor va a completar la explicación que comenzó hace un ratito. Doctor, ¿qué falta por decirle al país sobre estas enfermedades? Le pido atención al país porque lo podemos decir con toda responsabilidad. Es la primera vez en la historia de la televisión dominicana, desde el punto de vista de un programa de orientación científica, como hacemos todas las semanas en este poderoso medio de comunicaciones Telemicro en extremo a extremo, que tenemos la oportunidad de tener no solamente una joven y distinguida profesional, sino una gastroenteróloga especializada en enfermedades inflamatorias intestinales en el Hospital 12 de Octubre en Madrid y miembro del equipo de médicos dominicanos que elabora con pacientes de enfermedades inflamatorias intestinales adscrito al poderoso grupo de Sedimat, tan poderoso desde el punto de vista médico como el grupo de medios Telemicro, pero desde el punto de vista de ciencia. Y para mí es un placer compartir con la doctora Liliana Jiménez y por primera vez vamos a presentar dos pacientes de la doctora Jiménez que se encuentran en este momento en el estudio. Una es médico que padece enfermedad de Crohn y una es estudiante de medicina, quiere decir que son dos profesionales que van a dar su testimonio. Y yo voy a dejar que sea la doctora Jiménez que las interrogue para que hayan tenido la amabilidad de aceptar esta invitación. No todo el mundo le gusta que se sepa, pero es un deber y yo me solidarizo con ella por esa forma espontánea que aceptaron en venir a presentarse al país en una enfermedad que no tiene cura, que evoluciona por brotes, que es altamente catastrófica, que tiene una serie de complicaciones enormemente peligrosas, no es mortal, pero puede tener complicaciones que lleven a la muerte a un paciente. Entonces decía que no se sabe cuál es la causa que pueden producir la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa desde el punto de vista de enfermedad inflamatoria intestinal. De las teorías, que ahí fue donde comenzó la loto, en esta expectativa que se ha creado ahora con este nuevo formato de extremo a extremo, que lo aplaudimos y nos sentimos muy complacidos, porque estamos llevando historia a la televisión dominicana, como en el día de hoy, de presentar este tipo de problemas que la gente no lo conoce, pero que están ahí. Y si están ahí es porque el público merece la oportunidad de conocerla. Entonces decía que de las teorías más complicadas que puede estar surgiendo en cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal es que te decía que si un virus ataca el organismo de cualquiera de nosotros, nuestro sistema inmunológico lo rechaza, lo ataca, para eso están los glóbulos blancos que se suben cuando es infección o bajan cuando es un proceso viral. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, el organismo humano en el paciente que desarrolla Crohn o que desarrolla enfermedad de colitis ulcerativa, desconoce que ese virus es un agresor y ataca el cuerpo a su propio cuerpo. Por eso se llama que es una enfermedad autoinmune, que la produce el cuerpo, que no reconoce que ese virus habría que eliminarlo y surge la enfermedad inflamatoria intestinal. Una de las grandes preguntas que siempre se hacen las personas que padecen la enfermedad y que trabajan mucho los médicos, porque me interesa mucho que el público conozca la labor que está realizando el grupo que trabaja en enfermedades inflamatorias, donde se destaca el doctor Sócrates Bautista, que es el pionero. Algún día lo traeremos por acá, es muy ocupado, es el pionero del estudio de las enfermedades inflamatorias en la República Dominicana. Es el aspecto, diferencia entre Crohn y colitis. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La primera de todas es que la enfermedad de la colitis ulcerativa ataca exclusivamente la parte final del tracto digestivo. Quiere decir que es una enfermedad que se localiza única y exclusivamente en el intestino grueso o colon, que generalmente se divide en 4 etapas. Comienza como una proctitis. Proctitis significa el recto. Ahí comienzan las primeras sintomatologías de tenesmo, pujo, falso deseo de querer evacuar y no poder, dolor abdominal, sangre, pus y moco en las materias fecales. En una etapa 2 puede seguir avanzando la colitis ulcerativa y convertirse en una proctosigmoiditis, o sea que ataca el sigmoide, que es el final del intestino grueso, o una proctitis de colon izquierdo. Pero en una etapa muy avanzada y muy peligrosa puede producir una pancolitis, es decir, que todo el intestino grueso se ve afectada por colitis ulcerativa y ese paciente haya que hacerle una colectomía total, quitarle el colon en algunas etapas de esto.
La diferencia de esto en cuanto a la colitis ulcerativa es que ataca solamente la mucosa del intestino, que no penetra. El colon, el tracto digestivo tiene 4 capas en la mayoría de sus órganos: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La colitis ulcerativa ataca solamente la mucosa del colon, con úlceras y llagas en todo el intestino grueso. Ahora bien, el Crohn es una enfermedad que puede ocurrir desde la boca hasta el ano, que generalmente se sienta en la parte final del intestino delgado, que es el ilion terminal, y evoluciona atacando las 4 capas que tiene el tracto digestivo: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Quiere decir que el Crohn... ¿Qué tiempo toma desde la primera etapa que usted describe hasta esa etapa ya? Es indefinida, es indefinida. Y aunque no es mortal, pero tiene una serie de complicaciones muy importantes. Esa es una enfermedad de Crohn que estamos mirando, vista por un colonoscopio, vista para usted vean los cambios que hay. ¿Qué produce la enfermedad de Crohn? Puede producir obstrucción intestinal, dolor abdominal generalizado, anemia, sensación de cansancio, pérdida de peso inexplicable, que el paciente pierde peso. ¿Qué es lo que define la especificidad de Crohn? ¿Cuál es? Esos bultitos, esa imagen, por ejemplo, se ve una mucosa muy edematizada, súbele un poquito, por favor. sumamente inflamada, se ve estrechez en la luz del intestino, y realmente la enfermedad de Crohn, como bien decía el doctor Gautreaux, al afectar todas las capas del intestino, crea esos engrosamientos, que es lo que muchas veces desencadena las estenosis, que definitivamente pueden terminar en cirugía. Incluso... Muchos pacientes con Crohn terminan en cirugía. Entonces, es algo que dice ya, que tengo ansiedad de que la doctora se pueda comunicar con el público, porque quiero concluir que el público esté debidamente edificado a esta enfermedad, que es catastrófica, que hay incluso una asociación de enfermos en la República Dominicana. ¿Qué cantidad de dominicanos? Estamos trabajando en nuestras estadísticas y vamos a ir a la opinión de ella. Pero ya yo quiero terminar diciendo que de las complicaciones temibles de la enfermedad de Crohn es que puede fistulizar. Quiere decir que la lesión sea tan profunda que se comunique una parte de un órgano con otro o de una parte del colon con la vejiga, lo que significaría que el paciente podría, por la orina, botar materias fecales con la fístula que hace. Y otra característica importante del Crohn son los abscesos y las fisuras anales y los procesos anorrectales. Hay muchas terapias, no hay cura para la enfermedad inflamatoria intestinal, es bueno que se sepa, pero existen tratamientos de los cuales ya la doctora Liliana Jiménez, que es una experta y trabaja directamente, y por primera vez tenemos, y no me canso de darle nuestro agradecimiento a nombre de Extremo Extremo, de la producción, sobre todo la deferencia que ha tenido el señor René Brea de que este programa se pueda celebrar, la cooperación que hemos tenido de Eric Padilla para que esto pudiera ser una realidad, y creo que es una gran satisfacción para nosotros llevarle al público que República Dominicana está ampliamente representada, que tenemos incluso en la Pan American Crohn and Colitis Organization, que es la PANCO, ya un representante en la directiva mundial de Latinoamérica, que es el doctor Sócrates Bautista, que es el tesorero, lo que significa que muy pronto tendremos un presidente de la PANCO dominicano. Entonces, queremos decirle a nuestro público, doctor, que ponemos a su disposición en este momento a través de las líneas telefónicas, el número de contacto que ven en pantalla en este momento, los conocimientos de estos dos profesionales de la gastroenterología. Tenemos una línea. Saludos, buenas tardes. Adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Se cayó. Sería bueno, por favor, a la gente que llame con respecto al Crohn y a la colitis ulcerativa. Por favor. Saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se cayó. Bueno, es importante ya entrar en materia. Fíjate, a pesar de que no es un tratamiento curativo, es un tratamiento paliativo. ¿Cuál es la gran lucha de las personas que, como la doctora Liliana Jiménez, trabaja en este tipo de enfermedad? Es lograr, a través de las medicaciones, que ya ella va a entrar en materia, un momentito, que es importante esto, que nosotros logremos de una crisis que se presentó en enero, que en vez de que en febrero vuelva a tener la misma crisis, lograr que en el tiempo y en el espacio esas crisis se prolonguen. Cuando logramos ese gran milagro, incluyendo los famosos... Extender la crisis, ese paciente puede hacer una vida normal. Mira, 2 pacientes, una con Crohn y otra con colitis ulcerativa, que si ellas no lo dicen, usted no se da cuenta, porque están en remisión, están en tratamiento, y ese tratamiento está dado por médicos dominicanos. La doctora Jiménez trabaja en todo lo que significa Crohn y colitis, adscrita al grupo de CEDIMAT, que es uno de los más sólidos del país. Santiago tiene grupo, el Hospital Padre Villini tiene grupo, el Hospital Moscoso Puello. Y yo quisiera ya entrar en las terapias, sobre todo en el DDW usted tuvo la oportunidad de entrevistarla. Así mismo es. Y
ella está muy al día de los medicamentos de mayor productividad para alargar esas crisis que son los llamados biológicos. Adelante, doctora. Doctora, bienvenida. Qué placer tenerla aquí con nosotros. Tenemos ya la llamada, tenemos un segundito, Sí. doctora. Vamos a escuchar entonces a la persona que está en línea. Saludos. Hola. Buenas tardes. Todavía. Doctora, adelante. Adelante, amigo. Bien, ante todo, muchas gracias por la invitación y definitivamente, como bien comentaba el doctor, son enfermedades que cada vez vemos que están creciendo en nuestro país y en toda Latinoamérica y realmente ataca a personas jóvenes. Por Menos eso de es- 30 años. Sí, para muestra un botón. Hay porque niños realmente tiene esa, vamos a decir, mayor predisposición a que sea a debutar en personas jóvenes, incluso en niños, efectivamente. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues afortunadamente hay una luz, como decimos, al final del camino, y es que son enfermedades controlables. Hay diferentes modalidades de tratamiento que pueden ir desde una pastilla o aplicaciones de supositorios, cuando la enfermedad se limita al recto, en el caso de la colitis, como decía el doctor, pero a veces el paciente no se puede controlar con esas píldoras ni con los supositorios y resulta que hay que administrarle lo que llamamos medicamentos biológicos. Muy costosos. Sí, son medicamentos de alto costo, es un tema de estas enfermedades, pero cuando analizamos es costo efectivo tratarlo, porque si no el paciente va a terminar, como bien decía el doctor, en cirugías, hospitalizaciones muy frecuentes y es una persona improductiva, porque como lo vemos muy frecuente, jóvenes que tienen que dejar la universidad o interrumpirla cuando entran en estos periodos de brote. Porque no es curable. No hay cura para No hay total. curable. Esto alarga, Alarga los brotes. Yo quisiera, doctora, que usted hablara con sus invitadas, porque mire, si no me dice usted que estas dos jovencitas buenamosas que tenemos a la derecha padecen de esta enfermedad catastrófica porque quita mucha calidad de vida, ellas están las dos en periodo de remisión. Ese es el gran logro que consiguen los médicos dominicanos que trabajan en enfermedad inflamatoria intestinal. Yo quiero que sea la doctora Jiménez, las dos son pacientes de ella. Hay una que es médico. ¿Cuál es la que es médico? Ustedes. La dama de vestido. ¿Te graduaste ya? Y tenemos un estudiante de medicina y ya la doctora Jiménez, yo quiero que es la primera vez en la historia que dos pacientes, prácticamente que usted ignora que esas pacientes tienen este tipo de enfermedad, que puedan conversar con la doctora. Adelante, doctora. Y agradecerle sobre todo a la doctora Crisley Taveras y también a Catherine Núñez por acompañarnos. Ella está muy sensibilizada con lo que es la enfermedad inflamatoria y cordialmente aceptaron venir porque tienen ya varios años trabajando con nosotros de mano a mano con lo que es la Fundación de Pacientes. De hecho, en este mes, yo había anunciado hace un tiempito, cuando estuve también al aire, que el 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Todavía estamos en el mes de mayo y qué bueno que pudimos venir acá. Bueno, a lo mejor, Crisley, tú le comentas al público sobre justamente la gestión que está haciendo la Fundación, tu experiencia en la Fundación y cómo precisamente el estar de mano a mano con nosotros, tú, cuando yo te convoqué a venir, dijiste, pues claro, doctora. Doctora, antes de la fundación, yo quisiera que el público que nos está mirando, que la está viendo usted tan reluciente, ignorando la enfermedad que usted ha vivido y está viviendo, que usted nos dijera un poquitito cuándo fueron sus primeros síntomas. Usted es una mujer muy joven, aunque es una profesional. ¿Y qué tipo de síntomas usted tuvo para que el público sepa? Primero que nada, muchas gracias por abrir este espacio. Como ustedes ya han mencionado, esta es una enfermedad que tiene muy poca visibilidad. Entonces, este tipo de escenarios es importante no solo para que el público en general lo tenga pendiente, sino para que los otros colegas como medicina interna, medicina familiar, tengan la patología en su abanico y puedan hacer un referimiento a tiempo. En mi experiencia personal, yo fui una paciente que debutó con un cuadro atípico. No tuve ese cuadro común de diarrea sanguinolenta, sino que presenté constipación con pequeñas estrías de sangre. Y ya una vez, después que hicieron el estudio endoscópico, se vieron los hallazgos característicos de colitis ulcerativa. ¿Y cómo has vivido tú la experiencia de esa enfermedad? ¿Qué te sentías? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cuál es tu programa de salud? ¿Cómo le dicen eso? El tratamiento. Sí. Sí. En mi caso particular, yo debuté con una colitis ulcerativa fulminante. Eso fue ya hace casi 13 años, donde todavía no se tienen esa gama tan amplia que hay en la actualidad de medicamentos biológicos. Yo no
tuve una respuesta favorable a la medicación, así que lo mío se manejó quirúrgicamente. Wow. Tuve que dejar el colegio por aproximadamente 6 meses, pero después de eso he tenido un periodo de remisión bastante estable, pude graduarme de la universidad, llevo una vida bastante activa, incluso me atrevo a decir que muchísimo más activa que la mayoría de mis amigos y otros colegas. ¿Estás ejerciendo tu profesión, doctora? Sí, actualmente sí. La felicito bueno, de qué verdad de bueno. que sí. Gracias. Tenemos una paciente con enfermedad de Crohn y yo quisiera seguir que la doctora Liliana Jiménez, pues fíjate, estamos trabajando, una pregunta que hizo Michael y Jenny, de qué cantidad de pacientes tenemos en República Dominicana. Incluso el doctor Sócrates Bautista presentó un trabajo en una PANCO mundial donde ya República Dominicana comienza a aflorar con nuestras propias estadísticas. Eso fue en España, en una importante reunión. Entonces, lo más importante para nosotros es que la mayoría de los países tienen una mayor incidencia de colitis ulcerativa que Crohn. Óigase bien. Esto es una enfermedad A nivel reciente, mundial, doctor. a nivel mundial. Doctor, esto es una enfermedad reciente. Fue descubierta en el 1932 por el doctor Bernard Crohn. Es relativamente joven para enfermedades que tienen siglos. En el año 1932 el doctor Bernard Crohn en los Estados Unidos descubrió, él era un gastroenterólogo y por él lleva su nombre la enfermedad de Crohn. Pero en cuanto a las estadísticas, yo quiero que la doctora Jiménez hable, es que para sorpresa incluso de la mayoría de los países asistentes, en República Dominicana nosotros estamos viendo más enfermedad de Crohn que colitis ulcerativa. ¿Es cierto esto? En contra de todas las estadísticas mundiales. Correctamente. Y lo más delicado es que precisamente el Crohn tiende a ser más severo. Mucho más porque es el severo. paciente que fistuliza, que hace esa estrechez en el intestino, que termina cerrando muchas veces y teniendo que recurrir a procedimientos de ostomía, que luego Catherine puede comentar, porque ella estuvo ostomizada. Afortunadamente ya ¿Qué no. es una osteomía para que la gente Sí, entienda? vamos a poder decir que hay diferentes tipos de ostomía, ostomías a nivel de intestino delgado, donde se aboca el intestino a la pared abdominal. En ese No caso puede se llama evacuar por el ileostomía. Y cuando es el colon se llama colostomía. Correcto. Generalmente estamos familiarizados que este tipo de procedimientos se hacen en las personas que tienen cáncer, que realmente no es así. Los pacientes con Crohn y algunos casos de colitis ulcerosa también pueden llegar a tener una ileostomía o una colostomía. Quisiéramos escuchar la a opinión Catherine, de la amiguita que tiene enfermedad de Crohn. ¿Cuándo se te detectó la enfermedad y cuál ha sido tu evolución? ¿Y cómo quieres tú a la doctora Liliana Jiménez, que sea como tu mamá? Aunque sea jovencita. Adelante. Acércale un poco más el micrófono. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad para nosotros llegar hasta usted y decirle que esta enfermedad está cogiendo ya más auge a nivel nacional e internacional. Al principio es un poco tedioso, para uno ya mentalmente se deprime, también la familia se ve afectada, pero luego que uno da con un buen médico, como es la doctora Liliana Jiménez, un médico de cabecera que te da seguimiento, puedo decir que mi evolución ha sido muy buena. He tenido una vida normal, seguí mis estudios y mi evolución ha sido muy buena, gracias a Dios y a mis médicos. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentaste tú, Catherine? Mi primer síntoma fue dolor abdominal, también muchas idas al baño, también no toleraba muchos alimentos, pérdida de peso también. Esos fueron los síntomas más agudos. ¿Qué tiempo pasó desde esos síntomas hasta que fuiste finalmente diagnosticada con Crohn? Pasó un año, porque los síntomas que presenta la enfermedad se pueden equivocarse y tratar. Son confusos. Exactamente. Puede relacionarse a otras enfermedades también. Exactamente. Y si el diagnóstico no es oportuno, el paciente se va deteriorando y así. Pero gracias a Dios di con mi ¿Cómo te doctora. sientes, Catherine? Muy bien, estoy gozando. Estás ahora de mismo en periodo de remisión total. Exactamente. Miren, las dos, ninguna de las dos luces que tiene una enfermedad catastrófica. Esta es la ventaja que tiene el estar atendido por un equipo multidisciplinario. No hemos dicho que estas dos enfermedades tienen problemas extraintestinales. Además de todo lo que ustedes acaban de decir, estos pacientes pueden hacer una colangitis, una infección de las vías biliares, pueden hacer problemas artríticos, pueden presentar problemas en la visión con una uveitis, quiere decir que hay problemas, pueden hacer osteoporosis también este tipo de pacientes. Me preocupa mucho, doctora.
que se pudieran confundir los síntomas con otras enfermedades y tal vez perder tiempo para poner un tratamiento que pudiera resultar al paciente y no deteriorarse en el tiempo. ¿Cuál sería ese síntoma infalible que pudiéramos decir que identifica esas enfermedades? Sí, excelente observación, Jenny. Efectivamente, no hay un signo patognomónico, o sea, no hay, ni tampoco hay una prueba de oro o gold estándar para diagnosticar estas enfermedades, lamentablemente. Y eso hace que se pueda ir prolongando el diagnóstico. Síntoma característico, por ejemplo, en el Crohn, como presentaba Catherine, es el dolor abdominal. Es un dolor abdominal típico mayormente en el lado derecho, bajo del abdomen, a nivel de lo que es pélvico derecho, y también la diarrea. Igualmente pero la colitis. ¿Es un espasmo temporal de unos segundos, minutos? Se llama tenesmos. ¿O es un dolor fijo, es un dolor constante? En el caso de la colitis, aunque son las dos enfermedades con el mismo origen autoinmune, como explicaba el doctor, la colitis es más un dolor tipo tenesmo, así como episódico, que va y viene, pero el Crohn generalmente cuando duele es porque hay una estrechez en el intestino y es un dolor ya fijo que se hace crónico. Por eso la importancia de ir al médico cuando persiste un síntoma por más de semanas. ¿Cómo trata el Seguro Social, la Seguridad Social, estas enfermedades catastróficas? Está en alto costo. Está en alto costo. Está en alto costo y es cubierto. No ¿Y eso qué significa? O sea, toda persona, porque el alto costo no es tan, su cobertura no es tan universal. El alto costo también lo tenemos en hepatitis C y en el lupus, en otras enfermedades, conlleva que si tú tienes un diagnóstico por una figura acreditada como la doctora Liliana Jiménez, el Salud Pública te da gratuitamente las medicinas sin ningún costo. Son miles de millones de dólares que gasta el gobierno en este tipo de programas. Sé que ya voy a tomar mis 2 minutos, porque ya nos pasamos, pero yo no quiero terminar sin que el público de la República Dominicana sepa que nosotros tenemos en el país la Asociación de Pacientes de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Hay una foto por ahí del desfile. Yo quisiera que estas dos jovencitas, la doctora y la estudiante de medicina, nos dijeran qué experiencia tienen ustedes de cuando comparten con personas que tienen y qué valor le dan ustedes a tener esta Asociación Dominicana de Pacientes de Enfermedades Inflamatorias. Muy brevemente, que ya nos terminamos el tiempo. Sí. La Fundación Dominicana de Enfermedades Inflamatorias, FUNDEI, es una organización sin fines de lucro con el propósito de brindar asistencia y programas a los pacientes y familiares, sobre todo de escasos recursos. Pero más que programas de asistencia, FUNDEI es una comunidad para los pacientes. Independientemente de la red de apoyo que pueda tener un paciente, la experiencia de interactuar con otro paciente que atraviesa lo mismo que tú o algo familiar es invaluable. Entonces, más que una fundación, FUNDEI se ha vuelto una comunidad para muchos dominicanos. Muchas gracias, doctora. Finalmente, tomo 2 de los 5 minutos porque sé que nos pasamos, pero valió la pena que el público de la República Dominicana conociera estas experiencias y conociera una enfermedad que mucha gente ignora. Para nosotros ha sido un privilegio y un placer. Primero, contar con la doctora Liliana Jiménez, que no se puede despegar de Sedimá, hizo de tripas corazón, como decimos popularmente, de estar aquí, y de estas dos jóvenes que cualquiera que las ve dicen, usted no tiene absolutamente nada, nada de lo que se ha dicho aquí puede ser que ustedes lo haya padecido. Ese es el gran ejemplo que hemos querido dar en el día de hoy, que el equipo médico dominicano joven, aquí hay un ejemplo, cada día más, para orgullo nosotros los más pasaditos meridianos, de que viene una generación muy sólidamente preparada en beneficio no solamente de esta enfermedad catastrófica, sino de cualquiera de las afecciones con que cuenta el ser humano y que desgraciadamente hay que enfrentarla. La gente del interior, a mí siempre me tengo presente esa gente distante que están en la frontera, esas provincias pobres, ¿cómo pueden acercarse a la fundación? Finalmente. Muchas gracias. Y la fundación tiene una página web que es fundei.org. Fundeir. Sí, FUNDEI, Fundeí. FUNDEII. FUNDEI. Es Fundación Dominicana de Enfermedades Inflamatorias Intestinales y ahí están todos nuestros contactos en la página web. Fundei.org, exacto. Igualmente, a través de nosotros, que hay varios grupos de trabajo en los diferentes centros de gastroenterología. A propósito de eso, en el Cibao hay una actividad el día 10 de pacientes y de médicos para tratar solamente enfermedades inflamatorias intestinales. Muchas gracias. Muchas Doctor, gracias. excelente, impecable.